en cuidados paliativos en ISCS. Fui como investigadora científica asociada a la División de Cuidados Paliativos Pediátricos del Dana-Farber Boston Children's Cancer and Blood Disorder Center de Boston. Y también están iniciativas educativas de cuidados paliativos dirigidas a profesionales y docentes, entre las que se destaca el EPEC pediátrico de Latinoamérica. Coordina diversos proyectos, muchísimos proyectos académicos y de investigación que tienen por objetivo aumentar el acceso a los cuidados paliativos y mejorar la calidad de vida en niños con enfermedades que amenazan la vida. Y entre todos los proyectos que tiene, también trabaja junto con Joanne Wolf, la querida Joanne Wolf, para muchos de nosotros que hemos aprendido mucho de ella, y trabaja en un ensayo clínico aleatorizado sobre una intervención temprana de especialistas en cuidados paliativos en niños con cáncer, el desarrollo de un registro en línea para equipos de cuidados paliativos y la validación de herramientas útiles para medir síntomas y calidad de vida en niños con EAV. El monitoreo de estos recursos existen a nivel nacional, no solo en Argentina, pero ha ayudado en muchas investigaciones y yo creo que es un privilegio poder tener gente de cuidados paliativos que sabe, que experimenta, que le siente el sabor a los cuidados paliativos y que ama la investigación. Entonces, tener ese match, yo creo que eso es un plus para el día de hoy y le damos ese gran privilegio a Verona para que nos pueda hablar un poquito. Solo les quiero recordar, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio para poder escuchar y poder saborear más esta plática y también que puedan apagar las cámaras cuando ya empiece la plática para que pueda cursar o pueda ir en mejor forma esto. Gracias a todos de verdad otra vez por estar aquí en este día y poder compartir con nosotros esta plática sobre investigación que creo que va a valer la pena aprender de esto. Verónica, es tu turno. Bueno, espera. Vamos a presentar a nuestra otra disertante, porque tú tienes tus amores. Por supuesto, Verónica es una gran amiga y a quien admiro muchísimo, que ha desarrollado todo este tema en nuestro país y para América Latina, pero yo quiero presentar a la licenciada María Laura Requena, con quien me une un cariño muy especial, porque durante 8 años trabajó en mi equipo y la he visto crecer profesionalmente hasta llegar a ser quien es hoy. Y se las presento. María Laura es licenciada en Sociología, es profesora de enseñanza secundaria normal y especial en Sociología de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el IDES, el Instituto de Desarrollo Económico Social, y ha hecho toda una investigación sumamente interesante sobre el tema de educación especial y educación hospitalaria. Y además, justamente, actualmente se desempeña con Verónica, como investigadora en el Centro de Investigación e Implementación de Cuidados Paliativos en el IEX. Así que, bueno, buenas tardes a todos, va a ser un gusto escucharla y también, de alguna manera, estimular a que a partir de esto podamos empezar a tener datos propios en la región. Ahora sí, escuchamos a nuestras dos queridas disertantes. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Casi ya Lau que no tenemos que hablar demasiado, porque dijeron todo. Perdón, Polilla. Claro, contaron gran parte de lo que era nuestra presentación, pero bueno, se nos ocurrirán nuevas ideas. Bueno, comparto la presentación, si les parece. La idea es que más allá de la formalidad del sistema virtual, cualquier comentario o pregunta que quieran ir haciendo la puedan ir dejando, si quieren, en el chat, y la vamos a ir incorporando a medida que dialoguemos. Bueno, la mayoría, si pasó por la administración del formulario de inscripción, se va a haber encontrado con algunas preguntas que les hicimos, un poco que queríamos saber quiénes querían participar hoy del encuentro, qué formación tenían en investigación, si es que la tenían, qué experiencias tenían en investigación, si es que las tenían, de qué disciplinas provenían, y un poco qué
qué los y las motivaba a participar en el encuentro de hoy. Nos encontramos, en base a las respuestas de las personas inscritas hasta ayer, que más del 80% son de género femenino, el 50% pertenece al campo de la medicina, el 22% a psicología, hay psicopedagogas, psicólogas, psiquiatras, están dentro del cuerpo médico, y 16% de personas de enfermería. 2 trabajadoras sociales, y hay otras disciplinas como terapia ocupacional, licenciadas en arte y otras especialidades que tienen interés en el campo de los cuidados paliativos. El 70% de las personas inscritas nos comentó que no tiene experiencia en investigación. Y tanto las personas que no tienen formación en investigación como aquellas que hicieron alguna experiencia, también nos comentaron que sufrieron varias dificultades, o que parte de lo que las motiva a participar en el encuentro de hoy es sortear alguna de ellas. En líneas generales, las dificultades que nos describieron tienen que ver con, bueno, la falta de formación, o aspectos vinculados a lo asistencial que impiden la posibilidad de incorporar la práctica de investigación dentro de los ámbitos laborales. Nos manifestaron también el tema de la financiación y la falta de presupuesto específico para poder desarrollar tareas de investigación. Nos comentaron también que hay a lo mejor dificultades relacionadas con encontrar, además del tiempo, otras personas interesadas y con las cuales poder aprender, es decir, poder formarse, no solo en términos de tomar un curso, o muchos comentaron que estaban haciendo algún posgrado en investigación, o alguna formación que les pedía algún tipo de tesina o de práctica profesional relacionada con la investigación, pero además, digamos, de un ámbito académico en el cual aprender, también un ámbito comunitario en el cual desempeñar esta tarea. Y bueno, entre las expectativas era un poco que les hagamos un paneo de la situación de los cuidados paliativos y la investigación en la región. También entre las expectativas estaba que les podamos dar algunas herramientas relacionadas con la investigación, y un poco que les contáramos nuestras experiencias en términos de proyectos desarrollados en la región. Lo primero que tenemos para decirles, yo me voy a animar a hablar en plural y en femenino, porque más del 80% somos mujeres, es que esto no es una situación excepcional. En líneas generales, en la formación médica, como en otras formaciones vinculadas al área de la ciencia de la salud, la formación en investigación es escasa en el grado, es escasa en el posgrado, y en líneas generales hay una demanda que por algún motivo, que podríamos conversar hacia el final, no se realiza. De alguna manera nos encontramos con que más del 50% de los estudiantes sienten que las universidades no los capacitan para publicar en revistas biomédicas, y en líneas generales esta falta de herramientas, de cursos, de espacios de colaboración, es una vacancia que no está solo en la carrera médica, pero sí, quiero decir, por ejemplo, en trabajo social, en psicología, es posible que esto también suceda, pero en líneas generales no nos forman para investigar. Esto es algo que la curiosidad y la inquietud motoriza, pero en líneas generales no nos forman para poder encontrar espacios ni personas con los cuales poder desarrollar esta tarea. Entonces, ¿por qué es necesario investigar para favorecer la atención paliativa pediátrica en la región? Nosotras estamos convencidas de que la posibilidad de aprender a investigar y de investigar nos provee de herramientas, no solo para comprender mejor nuestras realidades y actuar en ellas, sino que también nos posibilita el desarrollo de una capacidad reflexiva para mejorar nuestra práctica profesional en el día a día. Es decir, que la investigación no está pensada solo como los grandes aportes al campo de los cuidados paliativos, que por supuesto queremos mejorar en líneas generales, sino que también hace que en el día a día y en
en la atención y en el cuidado que proveemos a cada paciente y su familia, podamos desempeñarnos mejor y tomar mejores decisiones en tanto profesionales de la salud. Es decir, que esta pirámide la podemos leer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es decir, generar conocimientos y prácticas, que es lo que cualquier proceso de investigación produce, nos permite desarrollar una mejor capacidad para argumentar y tener un pensamiento crítico, actualizar y contextualizar nuestros conocimientos y prácticas, y de esta manera motorizar nuevos proyectos, movilizar el campo de conocimiento en el que estamos trabajando, y por supuesto mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, y también nuestro ámbito profesional, que creo que es algo muy importante. En líneas generales, los cuidados paliativos tratamos de problematizar y pensar. Vero. Bueno, y ¿cuáles son las cosas que nos enfrentamos cuando queremos investigar en cuidados paliativos, ¿no? Hay ciertos desafíos que ocurren en todos lados, digamos, no es solamente en esta región en particular, que son bastante particulares a la investigación en nuestro campo. Por un lado, algunos, digamos, tienen que ver con la población específicamente, porque las muestras son pequeñas, o sea, por suerte son pocos los chicos que son pasibles de cuidados paliativos. Por otro lado, son grupos muy heterogéneos, justamente estas son enfermedades poco frecuentes, y nosotros, por ahí diría que salvo quizás el cáncer, por ejemplo, que dentro de todo tiene como un volumen más razonable en términos de estudios clínicos, muchas de las otras enfermedades son enfermedades que se pueden parecer entre sí, pero que no llegan a un volumen demasiado grande. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos investigar qué es lo que, o cuál es el efecto de los cuidados paliativos, nos encontramos con justamente eso, pacientes que tienen distintas trayectorias, distintos síntomas, que es difícil entender después si los efectos que vemos o la falta de efectos incluso que vemos, son a causa de la intervención que produjimos o de esa propia heterogeneidad de la población, ¿no? Otro desafío respecto de la población es que depende también del tema que uno quiera estudiar, pero cuando queremos estudiar cosas más cerca del fin de vida, se plantean un montón de cuestiones respecto de cómo abordar a una familia que está cursando o en un momento muy crítico, en donde quizás la muerte es próxima. Y entonces existen algunas estrategias por ahí para poder enrolar a estas familias, pero es algo que hay que pensar mucho antes en el diseño, tratar de entender cómo hacer, y cómo hacer para poder lograr alcanzar los tamaños de muestra que uno necesita para poder contestar la pregunta que se hizo, ¿no? Otro tema que también es complejo es el tema de qué resultados queremos medir, porque en general nosotros pensamos que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida. La calidad de vida se mide, pero es complejo medirla, o los síntomas. Son todos constructos subjetivos, que está muy bien y está perfecto. Sabemos que lo que queremos buscar es qué es lo que nos dice el paciente respecto de estos dominios, pero entonces entramos en la complejidad, por ejemplo, que los chicos tienen distintas etapas de desarrollo, entonces contestan de distinta manera, hay que adaptar los instrumentos para que los puedan contestar. Tenemos también la complejidad de que en general los padres y los chicos por ahí dicen distintas cosas, y todavía la verdad es que no sabemos tanto respecto de qué quieren decir cada uno cuando nos reportan síntomas o calidad de vida. Esta es otra área para estudiar. Y después también está el tema de, además de los síntomas y la calidad de vida, ¿qué otros resultados hay que sean importantes para medir la efectividad de las intervenciones que nosotros queremos realizar? Esto es todo un campo que está en construcción. Hay varios artículos que se han publicado y varios esfuerzos colectivos que se están realizando para tratar de definir mejor los indicadores de cuidados paliativos, así que supongo que en algún tiempo la investigación es algo que hay que saber, es algo que se construye muy lentamente,
seguramente vamos a tener un poquito más claro este panorama, ¿no? Pero hoy por hoy es un desafío. Bueno, iba a decir algo de Latinoamérica, pero ahora vamos a hablar de Latinoamérica. Después otras cuestiones a tener en cuenta son también las intervenciones que hacemos. Cuando nosotros queremos mirar cuál es el efecto de los cuidados paliativos, ¿qué queremos decir cuando decimos cuidados paliativos? No todos los equipos de cuidados paliativos hacen lo mismo, no son iguales, las prácticas son heterogéneas, hay todavía una falta de estándares, eso complica a la hora de querer comparar estudios, por ejemplo, querer comparar intervenciones. Hay que trabajar justamente para tratar de que estas cuestiones sean más estandarizadas. Un ejemplo de esto, el Journal of Palliative Medicine, creo que es este año, empezó a pedir que cuando uno envía trabajos que tienen que ver con describir equipos de cuidados paliativos, tiene que hacer una descripción muy exhaustiva de ciertos dominios que ellos piden, para poder, digamos, para que el lector pueda entender qué estamos diciendo cuando decimos cuidados paliativos. Y por último, es un área que tiene poco financiamiento también. Y como sabemos, hacer investigación sin financiamiento, con poco financiamiento, es extremadamente difícil, y en eso vamos a ahondar un poco a medida que les contemos también nuestros proyectos. Bueno, un poco no nos vamos a detener en caracterizar a la región en términos económicos, sociales, culturales, pero sucintamente estos son datos de la CEPAL, los últimos disponibles de 2019, en los que podemos ver tanto información sobre lo que tiene que ver con pobreza y pobreza extrema. Como verán, en líneas generales nuestros países están todos atravesados por estas mediciones, y si pensamos que de los 648.000 millones de habitantes que tiene la región, aproximadamente la mitad son niños y adolescentes, tenemos, digamos, una población muy vasta, en un territorio muy vasto, con un atravesamiento de lo que puede denominarse como desigualdad, es decir, de brechas entre los que más tienen y de los que menos tienen en todos estos recursos disponibles, que hacen que sea una de las regiones más desiguales, si no la más desigual en nuestro planeta, digamos. Y si nos faltaba además, en términos de desigualdad y de dificultades, con la pandemia, ya digamos esta brecha sabemos que se aumenta y se agudiza en aspectos que nosotros conocemos y en otros que por supuesto se van desarrollando junto con la pandemia. ¿Y qué tenemos, o sea, a los desafíos entonces que estábamos hablando, qué más se le agrega por el hecho de estar en América Latina? Bueno, aquí a la izquierda el mapa que construyó la LCP y Tania con el esfuerzo de todos nosotros, y por supuesto de ella, ¿no? Pero digo, como hemos aportado datos a este mapa sin ninguna duda, que muestra el número de equipos por país. No se ven, acá no nos da el tamaño para ver exactamente los números, pero probablemente ustedes los conozcan. En general somos pocos todavía, ¿sí? Somos pocos en la región. Y entonces eso ya es una limitante importante para hacer investigación, porque uno necesita recursos. Y además somos pocos y estamos sobrevendidos. No nos pagan muy bien, estamos hasta acá con la asistencia. Dedicar tiempo a la investigación, como creo que ustedes mismos nos dijeron en esta encuestita del principio, es muy difícil. Se suma eso a la poca formación en investigación, y además de esto a una falta de costumbre, diría yo, en registrar sistemáticamente datos, ¿sí? Y esta falta, tenemos una calidad bastante pobre. Esto creo que es algo que es bastante recurrente a lo largo de la mayoría de estos países. Quizás haya algunas excepciones, pero la calidad de los datos que se producen en la región generalmente es baja, ¿sí? Es poco confiable. Y entonces eso también complica a veces hacer nuestros diagnósticos iniciales, requiere de muchos esfuerzos. Bueno, después vamos a hablar un poquito más seguramente sobre esto. Bueno, entonces, una de las cosas que nos propusimos
para empezar a mirar qué es lo que está pasando en América Latina con la investigación en cuidados paliativos fue hacer una búsqueda rápida. Esto no es ni una revisión sistemática ni nada que se le parezca. Tomamos dos buscadores, uno PubMed, que en general incluye a todas las revistas indexadas, obviamente incluye a las revistas indexadas en PubMed, pero a revistas sobre todo de Europa, Estados Unidos, y algunas pocas de la región, y Cielo, que tiene mucha más representatividad de las cosas que se publican en América Latina. Utilizamos estos términos, que son términos, cuidados paliativos, medicina paliativa, enfermería en paliativos, cuidados terminales, que son como los términos que en general representan a los cuidados paliativos. Como ven, acá no está ni dolor ni síntomas particulares, o sea que seguramente han quedado algunos artículos afuera, pero nos da alguna idea más o menos. Lo limitamos a lo pediátrico y lo limitamos también en Latinoamérica. Cuando buscamos en PubMed, no en Cielo, porque en Cielo en general todo lo de Latinoamérica aparece. Encontramos 29 publicaciones en PubMed y 190 en Cielo. De estos, después de descartar los duplicados, nos quedaron 200 artículos para revisar. Había unos cuantos que no eran sobre cuidados paliativos pediátricos, que fueron descartados, y entonces analizamos estos 92 artículos finales que eran sobre cuidados paliativos pediátricos, publicados ya sea de autoría latinoamericana o sobre Latinoamérica. ¿A que sí? Bueno, acá un descargo, digamos, por un lado, lo que ya les dije, que esto fue una búsqueda rápida, entonces hay algunos términos que probablemente, y algunos papers que seguramente no los llegamos a pescar, y por otro lado, que como solo buscamos en PubMed y en Cielo, los estudios que provienen más del lado de las ciencias sociales también quedaron fuera de esta búsqueda, porque están en otros buscadores. En general, estos son más enfocados en la literatura médica, o biomédica, llamémosla, ¿no? Bueno, ¿y qué encontramos acá? Por un lado, mirando las publicaciones por año, en esta primera tabla, como ven, estamos por lo menos aumentando las publicaciones marcadamente. Se ve desde 97, creo que es la primera publicación que aparece, es una publicación si no me equivoco, es una publicación de acá de Argentina, de una oncóloga, de Eulalia Lascar, que es la jefa del hospital, de uno de los hospitales de niños grandes, y Angélica Lizade, también una psicóloga que inició el trabajo en cuidados paliativos pediátricos. Y después, bueno, van subiendo hasta llegar al pico de casi 16 artículos en el año 2020. 2021 no lo puse todavía porque no estamos recién usándolo. Si miramos por país de los autores, acá lo que vemos es que Brasil tiene una enorme preponderancia con 39 artículos. Luego Uruguay con 20 artículos, la doctora Bernadá, que me avisó que no podía estar, pero es una líder en las publicaciones de la región. Luego Argentina con 14, y después, bueno, el resto de los países con algunos artículos. Algunos países no están todavía representados. Coincide bastante esto con aquellos lugares que tienen más equipos, la verdad. Brasil se ve que tiene una cierta... publican más que el resto de Latinoamérica, esto se nota en esto y en otras búsquedas, digamos. Pero más allá de eso, si recuerdan el mapa de la LCP, más o menos los lugares que publican son aquellos que tienen un poquito más de equipos, o sea, más presencia de los cuidados paliativos. ¿A qué sigue? Y después mirando en qué revistas publicamos, bueno, en general, los brasileros publican en Brasil, como pueden ver, y algunos de nosotros también publicamos en Brasil, porque hay más publicaciones en Brasil que los autores brasileros. Y después hay pocas publicaciones, o sea, el resto publica generalmente en las revistas de los países, ¿sí? No tanta publicación en revistas internacionales, aunque hay
9, las internacionales son como el Journal of Pain and Symptom Management, en general, en Inglaterra el International Journal of Palliative Nursing, en esas son donde se han publicado algunos otros artículos. La que sigue. Bueno, otra cosa que miramos respecto de esta revisión, digamos, era qué población, o sea, de qué población se ocupaban estos artículos, estos 92 artículos. Mayoritariamente se ocupan de la población en general con enfermedades crónicas complejas, más de la mitad, o sea, la población pasible de paliativos global. Luego, otro grupo importante es el de las unidades de cuidados intensivos. En general, estos son estudios que hablan de la adecuación del esfuerzo terapéutico en la terapia intensiva. Un 12% sobre cáncer y un 10% de cuestiones perinatales. Y después el resto se reparte un poco entre alguna enfermedad congénita, neurológicas. Algunos de estos son reportes de caso. ¿La que sigue? ¿A lo que sigue? Y después respecto de los temas que se publican, la mayor proporción fueron en temas relacionados justamente en bioética, llamamos a esa categoría, que sería adecuación del esfuerzo terapéutico y toma de decisiones. Esas son las dos cosas más discutidas. Y luego lo que llamamos gestión de servicios, que es cuando narramos la experiencia de los equipos en los que estamos trabajando, ¿sí? Distintas cuestiones de contar, bueno, cuántos pacientes se atendieron o qué características tenían, cosas que sirven a la gestión de ese equipo, en general, o a posicionar a ese equipo en la institución, o en el país, o en la ciudad. Hay pocas publicaciones de cuidados de fin de vida, solo un 10%, pocas publicaciones de aspectos psicosociales, y también pocas, diría, de dolor y control de síntomas, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, y además de pensar entonces en en estas cuestiones más generales descriptivas, también miramos un poco qué tipos de diseños son los que se publican. ¿Por qué nos importa qué tipos de diseños? Bueno, porque eso habla un poco también de, como de cuál es el objetivo, a dónde puede llevar esta investigación. Idealmente, nosotros necesitaríamos una investigación que nos permita entender nuestra realidad, por un lado, y por otro, poder implementar intervenciones que sirvan para mejorar la calidad de atención, ¿sí? O si no, también podría ser generar evidencia acerca de distintos tipos de tratamientos que puedan servir acá y en el resto del mundo, ¿no? Muchos de ustedes deben estar familiarizados con los diseños y el nivel de evidencia. Esta pirámide en general se usa para describir como los distintos diseños de investigación y la calidad de la evidencia que entregan, digamos, a más alto, digamos, las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas y el metaanálisis serían como el análisis de los estudios que están en la parte media de la pirámide, el análisis de los datos primarios, y esas son las que aportan la mayor calidad de la evidencia, y los demás, bueno, el reporte o serie de casos iría, digamos, es como el primer escalón, y luego hay otros estudios hasta llegar al ensayo randomizado, que cada uno proporciona un poquitito mejor evidencia. Ahora, la producción de evidencia nos interesa si es algo que nosotros queremos demostrar causalidad, o sea, cuando nosotros queremos decir, bueno, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Si nosotros queremos decir eso, esa es nuestra pregunta, bueno, el diseño que tenemos que buscar es aquel que realmente nos permita contestarla, y tenemos que tratar de contestarla con un buen nivel de evidencia, ¿sí? Ahora sí, hay veces que tenemos otras preguntas que no necesitan de un ensayo clínico ni de un estudio de cohorte. Si nosotros vemos algo extraño, por ejemplo, como fue, no sé, mismo como el COVID, o sea, cuando uno empieza algo nuevo que aparece, el reporte de casos, la serie de casos nos sirve para eso. Si nosotros queremos instalar un tema, quizás la serie de casos también nos sirve para mostrar que eso está sucediendo.
Hay otros estudios también para los cuales lo cualitativo es el diseño adecuado. Si nosotros queremos entender un fenómeno con profundidad, bueno, no queda otra que ir a conversar con la gente, con el actor en cuestión, y que nos explique más, que nos cuente cómo procesa ese fenómeno, qué es lo que le pasa, etcétera, y así lo podremos entender. O sea, una encuesta cerrada no nos sirve para entender, algo, por ejemplo, barreras para el control de síntomas, ¿sí? Entonces, Latinoamérica, ¿cómo estamos? Bueno, acá pueden ver cada diseño, estos 92 artículos, más o menos cómo se distribuyeron. Lo que podemos ver es que la gran mayoría son opinión de expertos, y después la serie de casos. Las series de casos en general se usan para describir esto que les decía, los equipos, para describir qué es lo que estamos haciendo. Y luego revisiones no sistemáticas. También hay muchos artículos que lo que hacen es revisar la literatura, pero un poco recortarla como, ¿no? O sea, una revisión no sistemática es algo que no es que barro todo lo que hay, y entonces después hago una lectura crítica de eso, sino que barro algo más o menos y trato de resumir esta cuestión, y en general también yo los leo más como artículos de opinión también, porque en el fondo ahí la postura del investigador o del autor pesa mucho, ¿no? No sé, bueno, tenemos 2 artículos de validación de instrumentos, que es algo importante para realizar en nuestra región, porque eso no lo mencioné, pero un desafío particular es que si queremos medir nosotros cuestiones que son subjetivas, necesitamos herramientas que estén validadas para poder ir a medirlas. Así que la validación de instrumentos es otra cosa que podríamos también explotar, digamos, para hacer crecer el campo en nuestra región. No sé, Lau, si querés decir algo más sobre... No, en principio esto de que si bien no nos vamos a detener en otros tipos de diseño que no tienen que ver con la causalidad, también es cierto que pensando en cuestiones que tienen que ver con lo que mencionamos antes de la factibilidad, no es casual que tengamos este orden, digamos, de aparición, ¿no?, de las publicaciones, en términos de los recursos, que digo, pensando en las dificultades que tiene la región, los recursos disponibles, y también algo que tienen los diseños cualitativos, que es la flexibilidad y la posibilidad de a lo mejor no requerir los esfuerzos mayores en términos de cantidad de sitios y pacientes y recursos humanos disponibles, también está, digamos, alineado con, creo yo, con el estado de desarrollo que tienen los paliativos en este momento en la región. Paso a la siguiente. Sí, pasado. Entonces, para cerrar un poco esta primera parte, investigar en cuidados paliativos. Bueno, esto es un campo que todavía estamos empezando a caminarlo, ¿sí? Y lo que se nota en las temáticas y los diseños que estamos viendo es un poco en dónde estamos parados en este momento. Y en dónde estamos parados es que estamos tratando de generar visibilidad acerca del tema, estamos tratando de contar las experiencias que tenemos, un poco como decía Marisol al principio, seguro acá hay mucha experiencia y muchas cosas para contar. Y eso es lo que se observa en este momento, si uno saca una foto de la investigación en cuidados paliativos en América Latina. ¿A dónde queremos ir? Y si esto lo podemos seguir haciendo mucho tiempo más, bueno, es una pregunta que quizás nos tenemos que hacer y tratar de contestar entre todos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte de la charla, que es un poco contarles qué es lo que estamos haciendo nosotras, y para contarles esto, lo que pensamos era, más que contar en mucho detalle los trabajos que hemos realizado, que estamos haciendo, es como compartir con ustedes cómo se van armando las líneas de investigación que tenemos, cómo se fueron encadenando los proyectos y un poco los procesos que hay atrás de eso, como a manera de ejemplo de usar distintos métodos para justamente contestar distintos tipos de preguntas. Y una cosa entonces para decir acá,
era que nosotros trabajamos en dos, como contó Marisol al principio, tenemos dos lugares de trabajo, digamos. Uno es acá en Argentina, en el IEX, donde estamos adentro del Centro de Investigación e Implementación en Cuidados Paliativos, y el otro es en el Dana-Farber y el Boston Children's, en Boston, en donde trabajo a la par con Joan Wolf, tratando de eso, de llevar adelante el equipo de investigación de ese hospital. Bueno, seguimos. Bueno. Clau, vos atacás con Argentina. En términos de las líneas de trabajo en investigación que estamos desarrollando en nuestro país, un poco lo que nos parecía importante contarles es mínimamente que gran parte de las actividades y proyectos que les vamos a contar tuvieron algún tipo de financiamiento en algún momento del desarrollo de estas líneas de esta línea de trabajo, que incluye varios proyectos, en líneas generales provenientes del Ministerio de Salud de la Nación, o del Instituto Nacional del Cáncer, o de los que en su momento se llamaban Salud Investiga, o Becas Carrillo, han pasado por distintos nombres, e inclusive de la Sociedad Argentina de Pediatría. Este tipo de financiamientos con los que pudimos afortunadamente trabajar, son financiamientos de no más de un año, son financiamientos muy breves, no pagan en líneas generales más que honorarios part-time para recursos humanos en formación, y si bien hay inclusive llamados a estudios multicéntricos y otro tipo de investigaciones, suelen ser presupuestos que de alguna manera permiten iniciar algunos estudios, tener algún tipo como de ímpetu para poder iniciarlos, pero no suelen sostener equipos de trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, para contarles un poco lo que, digamos, esta línea de trabajo concatena una serie de proyectos y una serie de desarrollos, que ahora les vamos a comentar, que se inicia en algún punto desde la pertenencia institucional y el trabajo que Verónica hizo en el Hospital Garrahan, junto a otras áreas del hospital. Por ejemplo, la primera validación, o sea, la validación del PET-QL se realizó en el hospital junto con el área de trasplante de médula ósea, y también se validó la escala FPSR, aunque nunca se publicó el estudio de validación, solo se lo comunicó al autor, y por eso de alguna manera el trabajo no fue en vano. Pero es una buena manera de empezar a contarles que no todos los estudios que les vamos a comentar en esta línea de trabajo están publicados, lo que no impide que esos esfuerzos que se hicieron y esos conocimientos y prácticas que se pudieron identificar no hayan tenido de alguna manera igual una repercusión a nivel local. Esto no quiere decir que después puedan ser conocidos por otros o estar presentes en la literatura como la que les comentó Verónica anteriormente. Después de esos primeros estudios de validación de herramientas para el trabajo cotidiano, entre 2011 y 2012 se desarrolló un mapeo en conjunto con otros profesionales del campo de los cuidados paliativos. Esto también es importante señalarlo porque ninguno de los proyectos que están señalados en esta línea de trabajo involucran a una o dos personas. Siempre son proyectos en los que trabajamos colaborativamente, en grupos que se van conformando, podríamos decir, apelando a la jerga paliativa, funcionalmente, para poder desarrollar las líneas de trabajo que tenemos por delante. En el caso del mapeo fue un estudio cualitativo, fue un estudio en el que se hicieron entrevistas en profundidad en instituciones que en su momento pertenecían al ROA, eran hospitales públicos que proveían de datos al ROA, y se abordaron... Perdón, el ROA es el Registro de Cáncer Sí. Pediátrico de la Argentina. Entonces, en este caso, el cáncer, digamos, como enfermedad, nos permitió organizar el campo, el universo, a partir del cual ir a buscar a los especialistas en cuidados paliativos en las instituciones, y también
ir a preguntarle a otros especialistas de estas instituciones, como por ejemplo los oncólogos o pediatras que hacían el soporte clínico, u otros profesionales que conformaran los equipos, también aspectos de la práctica que nos interesaban a nosotros desde los cuidados paliativos para entender algunas de las posibles dificultades que podíamos tener en los equipos para la expansión, el crecimiento, la inserción, la posibilidad de trabajar en conjunto, y de alguna manera esta experiencia, que fue una experiencia larga, llevó muchos esfuerzos, nos brindó información también de actitudes, de formas de entender lo que hacíamos, y fueron derivando, digamos, en otros proyectos concretos que ahora les vamos a contar. Principalmente lo que pudimos fue mapear profesionales de la salud vinculados a la práctica de los cuidados paliativos, fueran especialistas en ese momento o no. Si ustedes ven el año, no estaba acreditada la especialidad. En Argentina la especialidad de cuidados paliativos se acredita a través de la Sociedad Argentina de Pediatría para médicos a partir del año 2016. Había una acreditación del Ministerio de Salud, que creo que tampoco era en esos años, o corregime Verónica, no era tan fácil decir que uno era especialista o que a uno lo constituía en un especialista de cuidados paliativos. Sí, ahí nos acota desde el 2015 la especialidad de la SAP. Perfecto, bueno. 2015. Y entonces este mapeo tuvo la complejidad de empezar a conocer quiénes éramos, o sea, quiénes somos, o sea, de alguna manera conocernos como un campo en construcción desde el lugar de quiénes somos los profesionales que estamos trabajando para esto. Parte de los datos nos informaban que en las instituciones públicas de nuestro país en las que se atendían niños con cáncer, gran parte de los datos de las historias clínicas no estaban informatizadas, y gran parte de los datos o los producían los propios profesionales, o estaban en soporte en papel, o era muy complejo, digamos, el manejo de información y la posibilidad de documentar la práctica paliativa, llamémosla. Fue así que una de las siguientes líneas de trabajo que pudimos desarrollar fue el registro de pacientes. El registro de pacientes, no sé, Vero, si querés comentar algo más. El registro de pacientes, acá le estamos mostrando cómo se ve, digamos, fue un desarrollo que en su momento hicimos junto con Luciano Usal, un antropólogo que conformaba el equipo, para poder proveer a la vez a los equipos de cuidados paliativos tanto de la posibilidad de tener un registro propio, como también de resolver algunos aspectos de las consultas, por ejemplo, proveer una hoja de medicación, digamos, documentar la práctica, y al mismo tiempo, en el caso de las instituciones donde no hubiese un registro, una historia clínica electrónica, también facilitar esta otra documentación. Este estudio, o sea, el desarrollo del software que se hizo oportunamente en Access, y la posibilidad de trabajarlo con equipos de cuidados paliativos pediátricos de distintos lugares del país, se pudo realizar. Se tomaron 3 instituciones, 2 en la ciudad de Buenos Aires y una en el interior del país. Este estudio se piloteó a ver cómo funcionaba el registro, se piloteó si era factible poderlo llevar a la práctica. Digamos, se hizo, creo que inclusive hay personas participando de la charla que participaron también de esta experiencia. De alguna manera el piloto se pudo realizar con éxito, pero después no contamos con la posibilidad de sostener financieramente el recurso para ampliarlo a otros equipos, o desarrollarlo, por ejemplo, en una plataforma web o en algún soporte distinto al Access, que fue en lo que se pudo hacer el diseño original. A la fecha, si hay algún problema, digamos, en los equipos que lo están todavía utilizando, que fueron los 3 equipos con los que se testeó, si hay que dar soporte lo hacemos, pero digamos, de alguna manera este proyecto se pudo pensar, imaginar, desarrollar, implementar y pilotear, pero después no se pudo, de alguna manera, diseminar al resto de los equipos de cuidados paliativos, justamente por una cuestión de financiación.
Igual no lo abandonamos todavía, estamos tratando de ver cómo hacer para poder hacerlo. Pero de alguna manera queremos transmitirles que trabajar en investigación tiene estos avatares, que implica que a veces hay proyectos que se pueden desarrollar hasta cierto punto y después pueden quedar a la espera de nuevos desarrollos y nuevos financiamientos. En 2016 validamos otra herramienta, validamos una herramienta que permite medir síntomas en niños, adolescentes y cuidadores, que en su idioma original, en inglés, es una escala de evaluación de síntomas del Hospital Memorial, y logramos hacer una validación que, si se me permite ser fiel a la historia, en realidad se inició un tiempo atrás, no se pudo llevar adelante, y en 2016 pudimos volver a reescribir el protocolo, presentarlo, conseguir financiamiento y poder lograr la validación en 2 instituciones públicas, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, también por una cuestión de factibilidad. Y bueno, afortunadamente este estudio sí se pudo publicar recientemente, y también sé que en este momento en el auditorio hay parte de los autores entre nosotros, digo, porque las preguntas también las podremos responder entre todos si llegara a haber alguna relacionada con el EMSAS. Vero, lo de prevalencia, ¿querés comentarlo ahora o vamos con la RUS? Sí, seguimos con la RUS, que tenemos que meter un poco de pata, diría yo, porque son 7 menos 10. Estamos muy bien. Bueno, después del mapeo, nosotras avanzamos en la realización de una encuesta, que pensamos como una encuesta que permitiera monitorear la existencia de estos recursos humanos en cuidados paliativos. Como verán, los primeros datos de 2012 son los que se vinculan con el mapeo. Esta encuesta la llamamos encuesta RUS-CPP, porque es encuesta de recursos humanos en salud, de cuidados paliativos especializados, y esta encuesta, que en realidad se transformó para nosotras en un censo, porque prácticamente podemos decir que los profesionales que trabajan dentro del campo vamos buscando y vamos avanzando en conocer más personas que trabajan en cuidados paliativos a medida que el tiempo transcurre, pero estamos muy seguras que dentro de las instituciones públicas, que como les conté antes, inicialmente se acotaban al mundo de las instituciones públicas con internación pediátrica o neonatal que atendía a niños con cáncer. Ahora este universo lo ampliamos, lo fuimos ampliando en distintas ediciones de la encuesta. Donde hay un equipo, digamos, donde hay alguien practicando cuidados paliativos, sabemos que aun cuando se gestione en forma funcional y se organice un equipo primigenio, está relevado dentro de esta encuesta. Como les contaba, entonces, esta encuesta de recursos en cuidados paliativos especializados, la diseñamos, la corrimos por primera vez en 2018, y también en función de lo que aprendimos del mapeo, pensamos que era necesario ir generando otras encuestas en paralelo que nos permitieran también recabar conocimientos y prácticas de profesionales que a lo mejor no se dedican exclusivamente a los cuidados paliativos, pero que sí hacen lo que para nosotras son cuidados paliativos primarios, es decir, que están trabajando o en oncología, como en el caso de la RUS-ONCO, o en neonatología, y de alguna manera sus respuestas nos permiten ir comprendiendo las dificultades y necesidades que tenemos desde el campo de los cuidados paliativos para poder avanzar en un trabajo conjunto y atender a la población de niños que necesita nuestros cuidados. Y como les comentábamos, a lo largo del tiempo, no me voy a extender en los datos, pero si ustedes ven los mapas, si ven los mapas en la parte en color rojo, van a ir viendo cómo ha ido creciendo la posibilidad de ofrecer alguna respuesta en las instituciones, de brindar cuidados paliativos a los niños, y cómo aún así sigue siendo, digamos, hemos crecido mucho, pero aún de manera de alguna forma errática y poco sistemática, porque seguimos sin poder cubrir a todas las instituciones que reciben estos chicos, por lo menos en nuestro país.
Sí, una cosa más que, a ver, anda para atrás. Dos cosas quería acotar. Ahí está. Una de esto que decía Laura en rojo son los lugares que no tenían paliativos. No, al mapa no. Gracias. Y que nosotros, una de las cosas que hacemos cuando, digamos, en Argentina tenemos algunas maneras de estar conectados, los que hacemos paliativos, me imagino que en cada país eso también debe suceder. Acá hay, por ejemplo, una línea de WhatsApp, después el Comité de Paliativos de la Sociedad de Pediatría tiene también una lista de distribución, y una de las cosas que tratamos de hacer es agregar a esta gente que vamos detectando, que está por ahí que no está dentro de la comunidad, irlas agregando a estos lugares como para que esto, como una actividad de fortalecer la red, ¿no? O sea, esta encuesta nos sirve para saber cuántos somos, pero también para tener algunas acciones de poder tratar de fortalecer esa red de proveedores, ¿no? Interesante también es que el noroeste del país, como ven que en 2012 estaba totalmente rojo, y es la zona más pobre del país, en este momento está por lo menos con alguien en cada provincia que está empezando a hacer alguna actividad. Eso es buenísimo de ver, y creo que tiene que ver con todas estas acciones conjuntas, no nuestras, digo, en general del campo, y bueno, como uno desde la investigación puede ir apoyando esta situación al hacer visible dónde hacen falta mayores esfuerzos también, ¿no? Otra cosa para destacar acá, los verdes oscuros son los lugares que tienen equipos de mayor complejidad, más estables, más sólidos, y esos lugares siguen estables desde el 2012, o sea que ahora por ahí parte de lo que se puede, aunque se ve un cierto, si miran los mapas, van viendo cómo los mapas van virando hacia un verde más oscuro, pero nos hace falta trabajar para fortalecer eso también, ¿no? Y hacer más sólidos los equipos. Y el otro comentario que quería hacer, si querés pasar la anterior, respecto de las prevalencias, solo porque me parece que es un comentario pertinente para cuestiones que estamos discutiendo en estos días. Una tesista de la maestría de efectividad clínica del IEX quiso estudiar la prevalencia de las enfermedades crónicas complejas en la ciudad de Buenos Aires, y teníamos acceso a datos, a la base de datos de todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces pensamos y diseñamos ese estudio para poder medir la prevalencia de los egresos que tenían enfermedades crónicas complejas, un poco al estilo, quizás ustedes han leído del estudio de Lorna Fraser, o de alguno de los estudios de Lorna Fraser en el Reino Unido, pero nos encontramos con que realmente la calidad del dato del diagnóstico de egreso en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires es muy pobre. Para darles un ejemplo, el 20% más o menos de los chicos que estaban ingresados, que tenían un egreso del Hospital Gutiérrez, o sea, dentro del mundo de los que tenían una enfermedad crónica compleja, tenían cáncer de mama, por ejemplo. O sea, un diagnóstico que imposible que tuviese esa cantidad de gente en un hospital pediátrico, no tenía ningún sentido el dato. Y entonces fuimos a averiguar un poco más, y lo mismo también averiguamos un poco más en el Hospital de Pediatría Garrahan, que es el otro gran hospital que hace atención a chicos con enfermedades crónicas complejas, y nos encontramos con que hay problemas ahí en la construcción de ese dato, porque la gente que registra y que pone los códigos no necesariamente pone el código correcto, digamos, no está, por ahí no tiene la capacitación que hace falta para que ese dato sea realmente un dato confiable. Entonces, bueno, ahora este estudio de tesis estamos pensando cómo redirigirlo hacia alguna otra cosa, pero lo digo a modo de mencionar lo importante de tratar de trabajar. Yo supongo que esto no debe ser único de la Argentina, me imagino que en la región deben pasar cosas parecidas, aun cuando a veces la gente, o sea, a nosotros, hablando con las autoridades del Ministerio de Salud de la CABA que dirigían estos registros, ellos estaban convencidos que eran de una altísima calidad, y seguramente tenían pocos datos faltantes, y han trabajado y han entrenado a la gente, pero esto a veces falta como poder trabajar para que el dato sea realmente de calidad, y quizás haya que tener algunas acciones en ese sentido, quizás ir a trabajar con la gente que registra para poder tratar de mejorar ese dato que nos hace una falta enorme, ¿no?
Bueno, entonces hasta ahí Argentina. Y ahora les queríamos contar brevemente los trabajos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, los trabajos en Estados Unidos nacen un poco en el año 2000 con el famoso paper de Joan en el New England Journal of Medicine, cuando hizo una encuesta a 104 chicos, 104 familias en realidad de chicos que habían fallecido de cáncer, y en donde un poco hizo evidente que el sufrimiento era importante, ¿no? Yo en ese momento no estaba ahí, todavía estaba en el Garrahan, llegué a Boston 2 años después, por ahí. De ese estudio, o sea, una cosa interesante para mirar, ese estudio fue una encuesta que se hizo a padres, padres en duelo, y quizás también ustedes están familiarizados, pero hay muchísimos artículos que salen de ese trabajo, como contestando distintos, o sea, o dedicándose a distintos tipos de datos que hay en esa encuesta. Uno de ellos es que lo pongo porque lo escribí yo en primera persona, digamos, pero hay otros muchos que son interesantes. Era un poco preguntándole a estos datos si el lugar de muerte era importante o si era mejor mirar, por ejemplo, a si los padres habían podido planificar o no el lugar de muerte, ¿no? Entonces acá sale un poco la propuesta de justamente no mirar el lugar de muerte como el resultado a medir, sino por ahí mirar si los padres pudieron planificar, porque una de las cosas que vimos ahí es que aquellos padres que planificaban después tenían menos arrepentimiento, incluso cuando la muerte no hubiera sido en el lugar que ellos habían querido, ¿no? Entonces, un poco como pensando esto de a qué tenemos que apuntar cuando trabajamos en paliativos, ¿no? Entonces, bueno, trabajar para poder discutir y darle el lugar a estos papás es algo importante, ¿no? Bueno, entonces con estos datos empezamos cuando yo llegué en realidad y ya se estaba armando el estudio PIDIQUEST, que es el que, como la línea máxima que tenemos ahí. PIDIQUEST es una adaptación de una herramienta para adultos que se llamaba Quest, que era Quality of Life and Evaluation of Symptoms Technology, o sea, para la evaluación de síntomas y la calidad de vida, una tecnología que en aquella época era en una computadora, los transmitíamos los datos por infrarrojo, no había wifi todavía, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Y usamos justamente, porque ya estábamos con la idea del PET-QL y el EMSAS, y empezamos a usar el PET-QL y el EMSAS para medir calidad de vida y síntomas en chicos, y lo que miramos en el primer estudio, un poco nos animamos con Joan a hacer de esto un ensayo clínico randomizado, pensando que, bueno, que quizás no solo era importante tratar de, digamos, si uno quería saber si una intervención como medir síntomas y calidad de vida de manera regular y darles el feedback a los oncólogos y a los padres acerca de esto, ayudaba a que se le prestara más atención a los síntomas y la calidad de vida, teníamos que hacerlo con un diseño que nos permitiese contestar esa pregunta, y ese diseño era un ensayo clínico. Como nunca se había hecho un ensayo clínico en esta población, otra cosa que dijimos tenemos que tratar de estudiar es, ¿se pueden hacer ensayos clínicos en esta población? Y entonces así fue como un poco diseñamos este estudio, ¿no? Tratando de hacer lugar a estas preguntas. Y por otro lado dijimos, bueno, capaz que nos sale también mal esto, y entonces por ahí este estudio es negativo y no... Bueno, entonces si eso pasa, vamos a poder describir qué le pasa a una cohorte de chicos, que además nos van a estar diciendo ellos los síntomas que tienen, y eso tampoco se había hecho demasiado hasta ese momento, así que fuimos con esos 3 objetivos, digamos, y los 3 logramos un poco cumplirlos. Por un lado, bueno, el estudio fue hasta el 2009, se enrolaron, ya me olvidé de la cantidad de chicos, 104 acá también creo que son, lo hicimos en 3 sitios, en Estados Unidos, y por un lado pudimos ver que
y bueno, ahora les cuento más de la intervención porque se los iba a contar después, pudimos mirar si la intervención funcionaba o no. La intervención, a grandes rasgos, no funcionó demasiado. Pudimos describir que los chicos tenían una alta carga de síntomas, incluso cuando todavía el cáncer no está tan avanzado. Otra cosa también importante es que pudimos ver que un determinante importante de la calidad de vida en estos chicos es la carga de síntomas, o sea que eso nos dio ideas para el estudio que seguía, y también que era factible hacer estudios randomizados y controlados en esta población, que la gente está dispuesta a participar, que le interesa participar, que le interesa ayudar a otros, sobre todo, y que por eso participan, y que era posible también obtener el reporte de chicos mayores de 5 años. O sea, esas son dos cosas que fuimos aprendiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Seguimos con la siguiente. Bueno, entonces, una vez que terminamos este estudio, que como les digo acá lo que estamos viendo es como, perdón, el anterior, los resultados principales, tenemos los scores de EMSAS que mejoraron un poco, para abajo en el caso del EMSAS es que es mejor, o sea que calidad de vida también mejoró un poco, para arriba en el caso de Calnoto, que bueno, es mejor, y después había una pregunta general que era, ¿se sienten mejor? Y también se sentían mejor. Pero en realidad nada fue muy significativo. Pero lo cierto es que todo iba más o menos en la dirección que tenía que ir, o sea, todo estaba un poco mejor. Ahora sí, la que sigue. La otra cosa que nos dijeron los padres, ahora si querés pasar la que está, que nos dijeron los padres es que el usar el PDQuest los ayudaba a entender mejor qué es lo que le pasaba al hijo de ellos. Y esto parecía que era importante porque entonces ayudaba a que quizás hablasen con el resto, con los profesionales de la salud al respecto. Los profesionales de la salud no miraron demasiado los reportes, los profesionales de la salud en este caso eran todos oncólogos, no hicimos intervenir a paliativos en este estudio, y no miraron mucho los reportes, no les pareció que sirviera demasiado y casi que no le dieron bola. Pero bueno, con esos dos datos que tuvimos respecto de la calidad de vida, de que los síntomas determinaban bastante la calidad de vida y que a los padres les parecía una buena herramienta, empezamos a pensar la intervención que seguía. O sea, lo que dijimos es, creemos que estamos en la dirección correcta, lo que tenemos que hacer es mejorar esta intervención. Y entonces empezó todo el trabajo formativo para la intervención que estamos ahora testeando. Para hacer este trabajo formativo, que es otra tarea que nos llevó unos 3 años, usamos métodos mixtos. Dijimos, bueno, me parece que tenemos que entender mejor cuáles son las barreras que hay para el control de síntomas, porque si lo que queremos es focalizarnos en los síntomas, para que si mejoramos el foco en los síntomas, mejore la calidad de vida, necesitamos entender qué es lo que hace que los síntomas no estén bien controlados, ¿sí? Entonces hicimos focus groups con los profesionales de la salud, hicimos entrevistas en profundidad con padres y chicos, y después, en base a esto, nos dimos cuenta de que algunas cosas que podían estar pasando, y en base a esto, mejoramos el PDQuest. A esa altura desarrollamos una app para que los pudieran contestar desde cualquier lado, actualizamos un poco los reportes, incluimos la voz del padre y del chico en el mismo reporte para que se pudieran mirar las dos cosas, y dijimos, bueno, hagamos una intervención con paliativos incluida. Metamos a paliativos acá, a ver si paliativos logra que se le dé más bolillo a los síntomas, ¿no? Lau, no sé si querés comentar algo ahí entonces de cuál es la barrera principal que encontramos. Sí, la barrera principal que encontramos es básicamente una suerte de falta de expectativas y al mismo tiempo acostumbramiento a que el abordaje del cáncer pediátrico produce sufrimiento. Y para nuestra sorpresa, estas barreras las encontramos no solo en los pacientes, no solo en sus familias, no solo en los oncólogos, en quienes nosotros esperábamos encontrar barreras para el acceso a cuidados paliativos, sino también en parte en los propios paliativistas, en el equipo de cuidados paliativos. Es decir, que hasta cierto punto
de alguna manera hay un hilo conductor detrás de otro tipo de barreras que están ya descritas en la literatura, que tiene que ver con una cuestión, un aspecto actitudinal y cultural sobre lo que es el tratamiento del cáncer, los efectos que producen y hasta dónde las acciones que nosotros podemos desarrollar pueden de alguna manera modificar ese horizonte sintomático, digamos, y de malestar. Yo pensando en la hora, Vero, no sé si querés que vayamos un poco más. Ya estamos casi terminando. Bien. Sí. Entonces, digamos, con esto armado, lo que hicimos fue un estudio de casos, digamos, para testear la intervención. Entonces, una vez que teníamos la aplicación a paliativos y todo, lo que hicimos fue un estudio de casos cíclico o iterativo, en donde usamos toda la intervención, después hablamos con los paliativistas, vemos cómo les fue, qué tenemos que mejorar, y volvemos a repetir hasta que más o menos vemos, ok, esto parece que funciona, ¿sí? Con eso pudimos escribir un grant que fue financiado por el Instituto Nacional de Salud, un grant de los que se llaman grandes, para poder hacer un ensayo clínico en 4 sitios, que lo estamos haciendo ahora y ya estamos en el último año, ya hay 150 pacientes enrolados, en donde estamos tratando de ver si PDQuest Response, que así se llama, respuesta a la experiencia de sufrimiento del chico con cáncer pediátrico, funciona o no funciona para mejorar la calidad de vida de los chicos. Aprenderemos también otro montón de cosas, supongo, no sabemos si va a funcionar o no, porque es difícil demostrar que los cuidados paliativos funcionan. Es difícil por todas las cosas que habíamos hablado antes. Y lo que estamos ahora, otra cosa que hicimos esto un poco a mitad de camino, fue hacer una revisión justamente sistemática sobre los efectos de los equipos de cuidados paliativos especializados, que se publicó finalmente el año pasado, en donde justamente una de las cosas que vimos es que hay poca evidencia, que cada estudio mide cosas distintas, y que entonces también es difícil concluir cuáles son los efectos reales de los equipos de cuidados paliativos con los chicos y la familia, ¿no? Y ahora estamos pensando un nuevo estudio, que es aplicar esto que nosotros, por lo que vemos, nos parece que funciona, más allá de si el ensayo nos da o no nos da, y entonces lo queremos aplicar a una nueva población, que es la población de pacientes con enfermedades neurológicas severas, y lo que aprendimos también es que quizás vamos a focalizar un poquito más la intervención y ocuparnos solamente de aquellos chicos que tienen dolor, y probablemente vamos a focalizar también la intervención de los paliativistas, generando un cierto tipo de algoritmo o de propuesta como para que tengan algo como una guía de práctica clínica que debieran seguir y ver si aplicar eso mejora o no mejora el dolor en los chicos, ¿no? Entonces, bueno, esto, la que sigue. Eso es como contarles cómo, ¿no?, cómo uno va hilando ciertos estudios. Incluso, bueno, esto no lo dijimos, pero cuando estábamos haciendo el trabajo formativo fue que se hizo la validación del EMSAS acá, y algunas de las preguntas que hicimos en la validación del EMSAS también tenían que ver con cosas que habíamos visto en nuestro trabajo formativo, porque, por ejemplo, una cosa que pasaba con el uso de la herramienta era que los paliativistas venían y nos decían, bueno, pero el paciente dijo en el EMSAS que le duele mucho, pero yo voy y le pregunto y no le duele nada. Entonces, nosotros, por ejemplo, fuimos a investigar, cuando hicimos la validación, le preguntamos a la gente si eso que nos estaban diciendo en el EMSAS les estaba pasando en ese momento o no, y las respuestas esas nos sirvieron después. O sea, lo que nos dijo la gente es un 30% de las veces más o menos les estaba pasando en el momento, y otros 70% les había pasado en la última semana. Esa información nos sirvió para armar el entrenamiento de los equipos de paliativos cuando largamos el estudio de Response, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, cómo uno se va nutriendo. Sí, y el tema de triangular distintas fuentes de datos, porque parte de lo que fue el estudio de casos, nosotros mirábamos las respuestas de los participantes en PDQuest, o sea, teníamos un informe de cómo ellos se sentían y de qué nos decían que les estaba pasando, teníamos los registros de historia clínica para saber cómo estaban mirando esa situación
los equipos los equipos, digamos, de cabecera que los estaban atendiendo, a medida que en el correr del estudio se incorporó paliativos, también podíamos ver qué es lo que paliativos documentaba y veía, y nosotros además incorporamos llamados y entrevistas de seguimiento cada vez que había un reporte de alguna persona con un síntoma de moderado a grave. Entonces podíamos saber de alguna manera cómo se iban hilando las diferentes interacciones y de alguna manera encontrar esto que llamamos la normalización o la naturalización de los síntomas, pero no fue porque alguien vino y nos los dijo, fue porque pudimos ver en práctica cómo de alguna manera PIDICUES podía informar, o sea, el sistema podía proveer una información, pero no necesariamente eso era un llamado a la acción. Y no solo para, insisto, los pacientes, las familias o los equipos de oncología, sino también para nosotros mismos. Es decir, que había algo que movilizar actitudinalmente, o sea, no era un problema de conocimiento, que es donde normalmente solemos poner el foco, ¿no? De aprender a manejar mejor los síntomas, sino que había que legitimarlos como tales, atenderlos y hacerlos visibles, ¿no? Bueno, sí, a ver. No sé, no, aquello era como un cierre un cierre de lo que habíamos estado contándoles. Para cerrar, entonces, un poco algunas de las cosas que nosotros pensamos de cómo hacer crecer el campo de investigación en América Latina, pero por ahí estaría bueno en los minutos que nos quedan escucharlos a ustedes o discutir. Nos parece que por un lado, el mejorar la formación y fortalecer la recolección de datos primarios son dos cosas importantes a las que podríamos apuntar. La otra es hacer esfuerzos colaborativos. Esto, no hay mucha manera de hacer investigación en paliativos si no lo hacemos de a muchos. Ya les digo, nosotros llevamos 5 años para enrolar 150 pacientes en 4 sitios, y son todos hospitales grandes los que estamos participando de estos estudios en Estados Unidos. Así que uno puede hacer, yo creo que la investigación en el sitio, digamos, en un solo sitio puede tener algún sentido para algunas cosas específicas, pero en líneas generales, si queremos producir evidencia de calidad, tenemos que hacer estudios colaborativos, no hay otra opción. Y creo que es hora de empezar a pensar qué líneas de investigación queremos desarrollar. Personalmente, nosotras creemos que en parte tendríamos que estar empezando a pensar en aportar a la construcción de evidencia un poco más sólida, y por otro lado también que nos ayude a entender este contexto regional y poder entonces proponer modelos de atención que mejoren la cobertura en nuestros países, que todavía es una cuestión, digamos, una deuda que tenemos con la población pediátrica. Y último, pero no por eso menos importante, lo teníamos pensado al inicio, agradecer, por supuesto, la invitación para discutir con ustedes estos temas, a Ruth por la invitación y a Marisol por la coordinación, y a la LSP por el espacio que brinda para que podamos conversar sobre estas cuestiones que a nosotras nos apasionan, como verán con la hora, así que estamos a su disposición. De verdad que interesante todo este tema de la investigación. Creo que lo abordaron tan lindo. Me gusta mucho el saber, digamos, lo que se ha hecho, para que nosotros como paliativistas recordemos que sí se han hecho cosas, sí se pueden hacer las cosas estando aquí en Latinoamérica. Y dos, esa parte de creo que de unificación de los pasos o las cosas que se pueden realizar para iniciar en los pasos de coordinación. Y yo quisiera tal vez, en base a eso, recordarles que está en el chat si quieren enviar preguntas, pero para las dos me gustaría saber para ustedes cuáles creen que deberían de ser los primeros pasos si un grupo nunca ha hecho investigación o está apenas intentando hacer investigación. ¿Qué sería lo que tendrían que hacer, verdad? Para poder empezar en este mundo de investigación. A ver, bueno, por un lado, yo creo que lo que hay que tratar es de buscar a alguien que pueda asesorar con la investigación. Yo les cuento mi primera investigación en el Garrahan. No tenía la más pálida idea de investigación, no había hecho ninguna maestría ni ninguna cosa,
y hice una encuesta a toda la gente, a todos los pacientes que habíamos contrarreferido y de los cuales no sabíamos nada. Me respondieron como 30 de los 70, respondieron un montón, y yo me acuerdo que me encontré con todos los datos una noche tratando de armar un abstract y no sabía ni qué hacer, y llamé a alguien y se empezó a morir de la risa, ese alguien que hacía algo de investigación, y me dijo, pero esto lo tendría que haber pensado antes, me dice. Entonces es tratar de que a uno no le pase eso, si uno se asesora desde el principio. O sea, una cosa importante a saber en investigación es que es muy importante el tiempo que uno le dedica al diseño. ¿Sí? No necesita hacer una super investigación, no hay que hacer un ensayo clínico necesariamente, pero hay que pensar con claridad cuál es la pregunta y poder pensar cuál es el mejor diseño entonces para contestar esta pregunta. Y si yo no puedo hacer ese diseño para contestar esa pregunta, entonces cambio la pregunta a una pregunta que yo pueda contestar con lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Eso es, no sé, diría lo primero eso, alguien que te ayude a pensar eso. ¿Cómo hacer para que tus esfuerzos después no sean en vano? Porque si no es muy frustrante. Marisol, ¿me puedo tomar una licencia mientras, porque estaba viendo lo que iban poniendo en el chat, mientras vos lees las preguntas? Yo, la verdad que la felicito, me pareció súper interesante. Pensaba lo siguiente, sobre todo esta pregunta un poco para Vero, porque mientras las iba escuchando y te iba escuchando, en alguna de las cosas que iban encontrando, pensaba si realmente siempre las diferencias culturales son tan marcadas, porque muchas de las cosas que ustedes contaban y que quizás pasaban en una investigación en Estados Unidos no son muy diferentes de las cuestiones que uno ha encontrado que le van pasando, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en, bueno, por supuesto que son importantes los datos para poder planificar, saber cuántos pacientes requerirían de cuidados paliativos, el tema de cuestiones epidemiológicas y equipos, pero en este campo de lo que vos contabas, por ejemplo, de PediCuest o de algunas cuestiones que mencionaba Laura, cuestiones ya no de conocimiento, sino actitudinales, etcétera. ¿Qué piensan con respecto a esto? Porque realmente me llamó la atención y me demitificó un poquito algunas cuestiones en relación a la literatura, ¿no? No sé, Lau, si vos querés. Arranca, yo después tengo algo dale. puntual para decir. Perfecto. Sí, yo creo que hay, o sea, que obviamente hay diferencias culturales, pero me parece que hay un montón de las cosas que pasan que nos pasan en todos, digamos, transversalmente en el mundo. De hecho, me acuerdo que había un estudio sobre madres en duelo, que se publica en 5 culturas diferentes, que hizo Daney, Papadatou, y creo que Ann Goldman y otros, en donde hacen como entrevistas cualitativas en Medio Oriente, en Asia, en Europa, etcétera, y que ven que los ejes temáticos son los mismos, o sea, un poco como apostando a que en realidad hay muchas cosas que compartimos como humanos que somos, ¿no? Entonces, como que hay muchas problemáticas que son las mismas. Quizás lo importante es saber diferenciar cuáles son y cuáles no, capaz que ese es el truco. Sí, yo lo que pienso y que tiene que ver con el tipo de preguntas que nos hacemos es, nosotros estamos mirando la atención desde un sistema de salud organizado a través de la biomedicina. Entonces, digamos, de lo que podemos llamar medicina científica o de una forma de entender la atención y los cuidados de la salud organizada a través de disciplinas que nosotros consideramos se estudian en la universidad por mucho tiempo y se acreditan en determinados espacios y se espera que instituciones públicas y privadas las lleven adelante de determinada forma. Digamos, si volvemos al mapa de las brechas y de que nuestra región es absolutamente desigual, digamos, estas cosas, de alguna manera que nosotros podemos encontrar en un centro, digamos, de excelencia y de referencia en Boston, Estados Unidos, es probable que las podamos encontrar en centros de referencia, me animo a decir también, de excelencia en nuestros países, porque tienen que ver con una
forma, una disciplina, una manera de entender el cuerpo, la forma de atenderlo y de actuar, que posiblemente esta matriz académica y, si se quiere, en las prácticas de gestión institucional, digo, el que estudia medicina o el que hace una residencia en kinesiología, digo, rota por instituciones, hay una matriz que es ineludible y que tiene que ver con la forma en que no digo la medicina por la carrera de médica, sino me refiero a la medicina como cultura, nos atraviesa en los distintos países. Ahora bien, estoy absolutamente convencida que en nuestras realidades, en nuestros propios países y al interior de nuestros propios países, me animo a decir, bueno, en nuestro caso, el noreste, el noroeste, la Patagonia, la región centro, digo, en cada lugar hay aspectos culturales que son diferentes, pero para poderlos visualizar y visibilizar hay que hacer otro tipo de preguntas y otro tipo de estudios. Entonces, lo que es sorprendente, gratamente no porque naturalizar los síntomas sea algo bueno, lo que es gratamente sorprendente para movilizar esta cultura médica, que sí podemos decir, de alguna forma permea nuestros países a pesar de la gran desigualdad económica en nuestra región, y ni qué hablar con los países centrales, es que aun cuando nosotros creemos que, digamos, desde los márgenes estamos motorizando un campo para mejorar el cuidado de los niños con enfermedades amenazantes y limitantes para la vida, igual aún hay una parte que no podemos pensar y hay una parte que tenemos que transformar para también convocar a estos otros especialistas que normalmente vemos que no colaboran mucho, por lo menos desde el imaginario y desde la filosofía y desde las prácticas que nosotros sí queremos desarrollar. Entonces, no sé si respondo completamente a la pregunta, pero me parece que hay la medicina como una cultura que, más allá de que se haga en distintos países de centro periferia o de primer mundo o como los querramos llamar, hay algo que sí nos atraviesa a todos y que no es y que no nos puede ser ajeno, independientemente de que después la interculturalidad y las particularidades de nuestra región, e inclusive de los, no sé, en Estados Unidos mismos, digo, no, eso también debe suceder, pero tiene que ver con el tipo de preguntas que nos hacemos y desde dónde estamos mirando y produciendo conocimiento, ¿no? Estamos hablando de un ensayo clínico, aleatorizado, randomizado, digo, todo eso forma también parte de una cultura científica. Gracias. Gracias, de verdad, buenísimo todo lo que se ha discutido. Tenemos muchos comentarios, tanto en el chat de aquí del Zoom como en el Facebook Live, donde hablan que los felicitan por esta gran labor que están haciendo en investigación y que les han abierto los ojos a la mayoría de personas en cuanto a esa luz que tenemos que ver de la investigación y volver a retomarla en algunos momentos. Puede ser de que algunas personas creamos que cuidados paliativos es igual a no necesita investigación o no se asocia o no se mezcla con investigación, pero es todo lo contrario. Tenemos muchas cosas para poder hacer en investigación. Y por el tiempo voy a tratar de resumir esto, pero Isa Walker decía que quería como 5 pasos iniciales para poder hacer esto. Y quise resumir algo rapidito y en cuanto a lo que decía Vero, ¿verdad? Preguntarle a los que sí saben, no tengamos miedo a preguntar a alguien que ya está haciendo investigación y que tiene como más datos para ayudarnos en cuanto a eso. Luego, creo que tiene mucho que ver con el comentario que se hizo antes, que no nos casemos con la pregunta, no es como que tiene que ser la pregunta que hicimos al principio y no puede cambiarse, sino que tenemos que ir viendo si va a funcionar o no. Y la otra es no frustrarnos en cuanto al trabajo, esto es de paciencia y esto es de estar trabajándolo y puliéndolo para poder hacerlo mucho mejor. Y creo que investigación se presta mucho para trabajar en cuidados paliativos o con la gente de cuidados paliativos porque necesitamos un trabajo en equipo. Esas investigaciones que creemos que solo los médicos y nadie más de ninguna otra especialidad puede entrar, va a ser como más difícil. Y lo otro es el abrir los ojos a que hay más datos de otras áreas, de otras especialidades que nos pueden servir, de otras profesiones que nos pueden servir y que son muy valiosos para poder trabajar en esto. Quisiéramos de verdad, el último comentario, nos gustaría por favor de que pudieran dar ese comentario de ánimo para la gente, para que empiece a dar, que dé el primer paso, el startazo para que muchos se interesen en investigación y empiecen a investigar sin miedo, sin ese pánico de, ay, es que yo no voy a, que mis datos que van a estar en alguna revista o para qué van a servir.
creo que valió la pena mucho el que hablaran de algunos estudios que no fructificaron, digámoslo así, entre comillas, o no se publicaron, pero siempre es bueno seguir investigando. Entonces agradecemos ese comentario que se pudiera hacer como para motivador para nuestros equipos para poder empezar esto. Cinco pasos, ya son muchos. No sé, creo que eso, si uno tiene curiosidad y deseos de atender en el sentido de prestar atención y de ponerse en acto y responder a las necesidades, en principio, en general uno está desde donde uno trabaja, ¿no? Pensando los problemas, pero a lo mejor retomando esto que decía Verónica, de pensar ¿no? De poder pensar los problemas que nos aquejan, pensar si son solo nuestros, ¿no? Levantar un poco la mirada y decir, bueno, ¿qué más está pasando? Creo que eso, la curiosidad y el deseo de alguna actividad de transformación es lo que motoriza el conocimiento y la práctica científica acá, en este planeta que conocemos, no sé cómo será en Saturno, pero en este así. Ese sería el primer paso. El segundo se lo dejo a Verónica. No, yo lo único que iba a decir era, sean curiosos, no sé, es como me parece que la curiosidad y el pensamiento crítico, o sea, y no tomar las cosas como dadas tampoco, o sea, sí poder pretender y esperar que las cosas cambien y que uno le imprima algo a lo que está haciendo, ¿no? O sea, dejar su huella, ser curiosos y caminar para poder dejar su aporte ahí. Me parece a mí que esas son como de buscar a alguien que asesore o que colabore en el pensamiento, porque nunca pensamos solos, inclusive cuando estamos creyendo que somos grandes descubridores de cosas en la soledad de la lectura, estamos pensando con quienes han escrito, estamos pensando con tradiciones que tenemos incorporadas en nuestras prácticas, estamos pensando siempre con otros que pueden estar o no de cuerpo presente, pero nunca se piensa en soledad y siempre se piensa mejor con otros, ¿no? Y bueno, lo factible es un tercer paso, y la financiación suele ser el último, pero me queda ahí. Pero bueno. Bueno, hay una cosa así que que íbamos a traerles y nos trajimos, pero podemos buscar y se las pasamos por mail. Hay varios cursos que son gratis, que dan universidades grandes, por ahí en sus países también las hay, pero por ejemplo Harvard, Stanford, etcétera, tienen cursos gratis de metodología de la investigación, que son interesantes y que se pueden hacer, y que además uno comparte con gente de todo el mundo. En general son muy concurridos esos cursos, así que eso podemos pasarles después la información para que ustedes la pasen por mail, como una instancia de formación, por ejemplo, ¿no? Marisol. No, agradecer. Esto es increíble, todo lo que hemos aprendido, y herramientas que nos dan muchísimo para aprender más y avanzar. Se te corta un poquito. Bueno, muchísimas gracias, y me parece que lo más interesante, y uno en la pregunta de Marisol, es el tema de la pasión. Y me parece que todos los que hacemos, o una gran parte de los que hacemos cuidados paliativos pediátricos, que de por sí es una especialidad que tiene lo suyo, tenemos ciertas particularidades. Y ustedes mencionaron varias cosas, pero una de las que yo quiero rescatar, que es un poco este marco institucional que nos da la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos para poder pensar juntos. Yo leía un poquito el tema del chat. Es cierto que a veces tenemos una mirada eurocéntrica o de datos, o leemos papers que no nos representan, pero un poco como la pregunta dirigida a Vero, hay cuestiones universales y que tienen que ver con nuestra humanitud, y cuestiones particulares. El hecho de poder armar redes, el hecho de poder compartir conocimiento, pero también el hecho de poder compartir preguntas. Así que muchísimas gracias. Los invitamos para el próximo mes, como siempre, en este espacio, el segundo miércoles de cada mes,
que si no me equivoco va a ser el 14 de julio, a esta misma hora, 18 horas para la Argentina, 16 horas para Colombia, y en términos también de ir comunicándonos sobre proyectos que llevan mucho tiempo, que funcionan, que vienen funcionando hace muchísimo tiempo con mucho esfuerzo, nos van a comentar sus dificultades, pero sobre todo sus logros, el equipo de cuidados paliativos pediátricos de Chile, que nace del PINDA, la doctora Moreno y la licenciada en psicología María Paz Quintana. Así que los esperamos el próximo mes. Cuídense mucho, nos tocan aquí, sobre todo en la región de la Sudamérica, épocas muy difíciles con la segunda ola, a cuidarse y bueno, y a descansar también. Muchas gracias. Hasta el mes que viene. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar. Gracias a todos.